Estamos en las colonias británicas de Norteamérica. Y los colonos norteamericanos odian muchas cosas. Odian a los franceses, odian a los nativos, odian a los negros, pero sobre todo odian los impuestos. Los malditos impuestos. Entre 1756 y 1763, Gran Bretaña y Francia se habían enfrentado por el control de Norteamérica. Y las guerras cuestan dinero. Mucho dinero. Hasta entonces solo pagaban impuestos los habitantes de Gran Bretaña, pero no los de sus colonias. Pero para seguir dándole pan a los franceses, la situación tiene que cambiar. Todos deben pagar los malditos impuestos. El sistema político inglés es el parlamentarismo. La gente vota al parlamento y el rey nombra al gobierno, que crea las leyes y el parlamento vota si las acepta o no. Todo muy guay, todo muy chachipiruli. Así que a partir de 1764 empiezan a aprobar leyes para cobrar impuestos también a los colonos de América. Pero los colonos se creen que el dinero para pagar el ejército con el que proteger la colonia en la que viven sale del aire, y no quieren pagar ni un penique. Los británicos siguen aprobando impuestos, y los colonos exigen que deben estar representados en el Parlamento si quieren que paguen los impuestos. Esto significaría que habría que ampliar o redistribuir el número de asientos en el Parlamento. Hasta entonces, los ingleses, que eran los que manejaban el cotarro en Gran Bretaña, ocupaban la mayor parte de los escaños, pero ya se habían visto obligados a ceder asientos a los escoceses, y sabían que si cedían y permitían que se sentaran también los norteamericanos, también querrían representación los irlandeses, y quién sabe, quizás luego también los colonos de India, e incluso los de África. ¡Vaya locura! Esto no se podía permitir, así que los británicos se niegan. Les consideran ciudadanos de segunda, ya tienen bastante dejando que los escoceses voten. Así las cosas, los norteamericanos se niegan a pagar impuestos, y los británicos siguen aprobando leyes para hacerles pagar, grabando incluso el té con impuestos. ¡Malditos impuestos! En 1773 se produce el motín del té en Boston. Un grupo de indios Mohawk asaltan un barco del puerto de Boston y arrojan el té al mar. Pero ¿qué queréis que os diga? No hacía falta ser el detective Pikachu para saber que no habían sido los indios, que pasaban mucho del tema, y ya bastante tenían con los colonos robándole las tierras. Habían sido colonos disfrazados de indios. Influidos por las ideas de la Ilustración, los colonos americanos se reúnen entonces en el Congreso Continental y aprueban una declaración de agravios. ¡No queremos al ejército inglés! ¡Si no podemos votar, no vamos a pagar! ¡Los jueces no son justos! Y mandan una petición al rey inglés, que no les hace ni caso. ¡Los den, motherfucker! Los colonos empezaron a movilizarse por la independencia y a almacenar municiones. En 1775, un grupo de soldados británicos fue a destruir uno de estos polvorines y los colonos se enfrentaron a ellos. ¿El resultado? Más de 100 muertos. La guerra había comenzado. Mientras los combates se multiplicaban, se reunió el Segundo Congreso Continental, que votó reclutar un ejército propio, y en 1776 aprobaron la Declaración de Independencia. Había comenzado la Revolución Americana. Pero los británicos no se daban por vencidos, y se estaban reagrupando, así que los colonos rebeldes tenían que elegir a alguien para liderar al ejército. ¿Quién venía a salvar la revolución? ¿Era un pájaro? ¿Era un avión? ¡No! ¡Era George Washington!